Tome su Biblia, por favor, vamos a compartir en esta noche. Y vaya conmigo a Proverbios capítulo 11. Y quiero leer el versículo 11, su primera parte, que dice de la siguiente forma, dice: con la bendición de los justos se construye una ciudad. Señor, te damos gracias en esta noche. Tu palabra nos inspira, tu palabra nos transforma, nos sana. Tu palabra, Señor, hace que nuestras vidas vayan en una gloria en aumento. Haz que nuestras vidas esta noche sean transformadas de gloria en gloria para hacer realmente influencia en nuestro país. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mire qué hermosa esta palabra. La bendición de los justos, ¿qué hace? Se construye una ciudad. En este día de aniversario patrio quiero compartir este tema que se ha titulado así: cuando los justos construyen. Diga conmigo: cuando los justos construyen. Mira el que está a su lado y le tenemos que construir. Tú y yo tenemos que construir. Cuando yo leo esta palabra me doy cuenta de el papel que los justos, los rectos, los que han decidido caminar conforme al mandamiento del Señor, aquellos que han abrazado la verdad bíblica, tienen de parte de Dios. Me doy cuenta de lo siguiente, y lo escribí para ustedes, y es esto: qué privilegio, pero qué responsabilidad. Esa declaración de Proverbios que dice que con la bendición de los justos se construye una ciudad es un maravilloso privilegio. Tenemos un maravilloso privilegio de parte de Dios, y podríamos pavonearnos por todos lados diciendo: wow, con mi vida podemos bendecir esta ciudad y podemos sentirnos muy privilegiados, muy orgullosos. Pero realmente es un privilegio que tiene también otra cara, y es una cara de responsabilidad. Qué privilegio, pero qué responsabilidad. Y lo siguiente que puse es esto: hay una gracia relevante. Diga conmigo: una gracia relevante. Mira el que está a su lado, dígale: tú tienes una gracia relevante. Es la bendición que Dios te ha otorgado, es la gracia que Dios nos ha entregado, una gracia relevante que Dios ha entregado a sus hijos para afectar su entorno y para sanar la tierra. Es una gracia que no tienen los impíos. Es una gracia que no tienen los perversos. Es una gracia que solo tiene la iglesia, que solo tiene los comprados por la sangre del Cordero. Es una gracia especial. Dios los llama a los justos, y con la bendición de los justos se construye la ciudad, se construye un país, se construyen familias, se construyen sociedades. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Así que tú y yo tenemos un privilegio, tenemos una gracia relevante que se nos ha dado, pero tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que usar esa gracia, tenemos que poner en práctica esa gracia. Por eso, esta noche, la pregunta que quiero contestar es: ¿cuándo es entonces que el justo construye? ¿Cuándo es exactamente que el justo aporta? ¿Cuándo es exactamente que el justo edifica su ciudad? ¿Cuándo es que el justo está cumpliendo el rol que Dios le ha entregado? ¿Cuándo es que el justo está afectando el entorno, sanando la tierra, tal como Dios quiere que los justos sean los que construyan esa ciudad? Hay algunas respuestas que encontré en la Biblia. La primera de ellas es que el justo construye cuando ese justo practica el arrepentimiento.
cada persona, cada creyente en Cristo Jesús, cada hombre y mujer que conoce a Dios, si ha de construir algo en su entorno, si ha de provocar sanidad en su entorno, esa es una persona que vive practicando el arrepentimiento constantemente. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de voluntad. El verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico, es un cambio de voluntad, de sentimientos, de actitud hacia el pecado y la justicia, y un cambio de corazón. Así que hay una contribución enorme que usted y yo podemos hacer. Hay realmente un rol preponderante que usted y yo podemos hacer cuando somos justos, y es tomar el camino del arrepentimiento, buscar un cambio tal como Dios quiere, y hacer que esta tierra sea sanada por causa del arrepentimiento. Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 7, se escribe una historia que es una historia que debe reflejar nuestra propia historia. Y dice: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, dice Nehemías, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Nehemías está en un país extranjero, sirviendo bajo el servicio de un rey, está siendo un hombre de palacio, y está recibiendo algunas noticias de sus hermanos, de su gente, de su tierra. Él está preguntando qué está pasando con los hombres que habían sido desterrados y por los que habían sufrido el desmembramiento de sus familias. Y dice el versículo 3: ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia, les dice, están enfrentando una gran calamidad y humillación. Lo que estaba pasando era un drama humano, era una historia de mucho dolor, de mucha tragedia. El pueblo de Israel estaba sufriendo en carne propia los efectos del pecado, los efectos de su extravío, los efectos de tantas cosas. Y están ahí siendo alcanzados, enfrentando calamidad, enfrentando humillación. Y dice el versículo en la parte 2, dice: la muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Lo que Nehemías está recibiendo es una noticia de su ciudad, de su país, completamente dolorosa, dramática. Es un cuadro que él no quiere escuchar, pero lo está escuchando. Y esa descripción dice: Jerusalén sigue derribada y sus puertas consumidas por el fuego. Caótico. Era una descomposición a todo nivel. Y aquel hombre llamado Nehemías, que no era un cualquiera, era un hombre justo delante de Dios. Era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que obedecía los mandamientos de Dios. Él sabe que lo único que puede hacer es lo siguiente. Y dice el versículo 4: al escuchar esto, me senté a llorar. ¿Sabe? Cuando el arrepentimiento visita a los justos, cuando el arrepentimiento viene sobre la vida de los creyentes, cuando la angustia de Dios, cuando el duelo de Dios viene, lo único que puedes hacer es quebrantarte, es llorar, es gemir, es pedir en clamor por tu país, por tu ciudad, por tu nación. Dice: me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Le dice: te suplico que me prestes atención,
que fijes tus ojos en este siervo tuyo que de día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, note usted, ¿sabe qué es eso? Es una persona que no está huyendo de su responsabilidad. Es una persona que no está obviando su participación, que no está queriendo justificarse delante de Dios. Al contrario, él sabe que es parte de lo que Dios necesita tratar, es parte de lo que Dios necesita sanar. Mi familia y yo, le dice, hemos pecado contra ti. ¿Sabe qué es eso? Ese es un justo que vive practicando el arrepentimiento. Es una persona que se sabe completamente ahí utilizada por Dios para sanar su tierra, para contribuir a su entorno, para afectar lo que Dios ha puesto a su alrededor. Él le dice, hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido. ¿Cuántos hemos? Está diciendo aquí el hombre Nehemías. Hemos pecado, hemos ofendido, hemos corrompido, hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo nos diste a tu siervo Moisés. ¿Sabe cómo es que los justos van a hacer construcción sobre su ciudad? ¿Sabe cómo es que los justos van a edificar su ciudad? Van a levantar su ciudad una vez más cuando viven practicando el arrepentimiento. ¿Sabe? Cuando hay arrepentimiento, hay algunas cosas que suceden. Lo primero que sucede es que hay convicción. Hay convicción de que hemos hecho algo malo. Hay convicción de que hemos fallado. Hay convicción de que hemos andado de espaldas a Dios. Hay convicción de que hemos transitado por el territorio equivocado. Hay convicción de que hemos quebrantado sus mandamientos. Hay convicción. Cuando hay arrepentimiento, también hay tristeza según Dios. Segunda Corintios capítulo 7 versículo 10 habla de la tristeza según Dios. No es la tristeza que produce el mundo, no es la tristeza que te produce la carne, no es la tristeza que te producen los problemas, es la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, produce congoja, produce angustia, produce quebranto en tu interior. Cuando hay arrepentimiento, hay una tristeza, como la tristeza que visitó a Nehemías, que se puso a llorar, se puso en duelo, se quebrantó, no sabía qué hacer, se sentía completamente devastado delante de Dios. Cuando hay arrepentimiento, también hay confesión. También hay una confesión de los pecados que hemos cometido. Cuando hay arrepentimiento, primera Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando hay arrepentimiento, hay confesión. ¿Sabe lo que necesita esta nación? Necesita una iglesia confesando los pecados de este país. Necesita una iglesia confesando los extravíos de las familias. Necesita una iglesia confesando el pecado de la misma iglesia. Necesita una iglesia volviéndose a Dios en arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, también se abandona el pecado. Hay personas que a veces pueden confesar, que a veces pueden sentir alguna tristeza, que a veces pueden sentir algo de convicción, pero si no abandonas el pecado, no ha habido real arrepentimiento. El pródigo en la historia del evangelio, él confesó y se levantó y volvió a su padre. Él abandonó el pecado. Algunos de nosotros necesitamos quebrantar el pecado, romper con el pecado, quemar nuestros caminos hacia el pecado, obviar nuestras entradas hasta el pecado. Necesitamos abandonar el pecado. Cuando hay arrepentimiento, hay restitución.
Cada vez que Dios te visite en arrepentimiento, va a producir un fruto que se llama restitución, como aquellas enmiendas que hizo el hombre Zaqueo después de su arrepentimiento delante de Jesús, y dijo: si algo he defraudado a alguien, lo devolveré cuadruplicadamente. ¿Sabes qué es eso? Hay restitución. Cuando hay arrepentimiento, hay un cambio de corazón. Más allá de lo externo, más allá de lo aparente, más allá de lo cosmético, de la pinta, de el cambio nada más conductual, hay un cambio de corazón. Por eso el justo necesita, como Nehemías, pedirle al Señor en arrepentimiento que sane su tierra, que pida en arrepentimiento que cosas comiencen a pasar. Por eso Segunda de Crónicas, esta escritura muy conocida, capítulo 7, versículo 13 al 14, dice el Señor: si yo cierro los cielos de modo que no haya lluvia. Parece que es una escritura para nosotros, ¿verdad? Si yo cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si dispongo que una plaga de langostas devore las cosechas, o si les mando una epidemia. Esa epidemia del dengue nos destruyó. Dice: si mi pueblo, diga conmigo, si mi pueblo. ¿Cuántos justos del Señor hay aquí en esta noche? Mire qué responsabilidad. Hay un privilegio sobre tu vida, pero también hay una responsabilidad sobre tu vida. Si mi pueblo, un pueblo que edifica, un pueblo que construye, un pueblo que sana, un pueblo que bendice, si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se arrepiente de sus caminos malvados, los oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré el país. ¿Cuántos quieren edificar este país? Pregunto yo en esta noche. Si nosotros queremos construir este país, si queremos que este país sea sanado por la mano de Dios, dice: si mi pueblo se arrepiente, si mi pueblo me busca, si mi pueblo se humilla. Y nosotros buscando ayudas internacionales, buscando planes económicos por aquí, por allá, soluciones humanas. Sabes, hay una generación de justos que puede hacer más que el Banco Mundial, más que el Fondo Monetario, más que las Naciones Unidas. Es una generación de justos humillándose, arrepentimiento delante de Dios. Digan conmigo: arrepentimiento. ¿Cuál es la primera contribución del justo? Arrepentimiento. Cuando el justo se arrepiente, cuando el justo practica constantemente el arrepentimiento. ¿Cuándo es que los justos construyen? En segundo lugar, cuando el justo vive en intercesión. Mire que le estoy dando algunos aportes para que a partir de este día tu vida comience a trabajar de una manera distinta. A partir de esta semana comiences a levantar tu iglesia, tu ciudad, tu familia, tu país delante del Señor en intercesión. Cuando el justo vive en intercesión, ¿sabe? La intercesión es un mandato bíblico para todo creyente. No es para el pastor, no es para el intercesor, el de la oración. No, es para todo creyente. Eso es tomar el lugar de otra persona. Interceder es ponerse en su lugar para suplicar o defender su caso, motivado solamente por el amor y la misericordia. Interceder es pedir a favor de otros. Cuando tú y yo estamos intercediendo, nos estamos poniendo a favor de nuestro país. Quizás el país necesita de parte de Dios el castigo, o tiene la sentencia de parte de Dios del castigo. Pero cuando tú y yo intercedemos, cuando tú y yo nos ponemos
continuemos ahí en medio de las circunstancias, motivados por el amor, motivados por la misericordia que Dios ha depositado en nosotros, entonces tú y yo estamos construyendo nuestra nación, estamos edificando nuestra ciudad. Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 5. ¿Sabe? Hay consecuencias del pecado. Hay castigos que Dios ordena para las naciones. Hay cosas que el pecado trae como consecuencia sobre los pueblos. Ezequiel me deja ver una imagen muy particular. Capítulo 9, versículo 1 al 5. El pueblo de Israel se había extraviado, se había pervertido en idolatría. Dios está enviando de parte de su ira un castigo muy grande a esta ciudad. Y dice: después oí que Dios clamaba con fuerte voz. Decía: acérquense, verdugos de la ciudad. Mire, era Dios invitando el castigo a venir sobre una ciudad, verdugos sobre una ciudad. Y dice que cada uno venía con su arma destructora en la mano. Hay cosas que están muchas veces ocurriendo en nuestra ciudad, que están ocurriendo en nuestro país. No entendemos de qué se trata. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Son las consecuencias de cosas que estamos viviendo. Son las consecuencias de nuestro extravío, de nuestro pecado, de nuestra maldad. Verdugos espirituales, verdugos que están oprimiendo los campos, la economía, la salud, que están oprimiendo diferentes ámbitos. Y Dios está ahí, permitiendo que esa consecuencia del pecado esté ejecutándose. Y entonces vi, dice el versículo 2, que por el camino de la puerta superior que da hacia el norte venían 6 hombres, cada uno con un arma mortal en la mano. Esos son los verdugos. Y con ellos venía un hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche de escriba. Todos ellos entraron y se pararon junto al altar de bronce. Y dice: la gloria del Dios de Israel, que estaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. Al hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche de escriba, el Señor lo llamó y le dijo: recorre la ciudad de Jerusalén. Miren estas instrucciones: recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. ¿Sabe a quiénes se está refiriendo Dios ahí? Se está refiriendo a una generación que está de rodillas, intercediendo, que está pidiendo perdón, que está pidiéndole: Señor, no ejecutes ese castigo, Señor. Que está diciéndole: Dios, no envíes esa consecuencia sobre nosotros, no permitas que eso venga sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Señor. Es una generación que está intercediendo, es una generación que está haciendo lamentación por los actos detestables que se cometen en ciudades, en sociedades, en naciones enteras, en ámbitos públicos y privados. Cosas que están sucediendo y que la iglesia debe doblar sus rodillas, debe interceder por ellas, porque las consecuencias a esas calamidades vendrán, las consecuencias a esos desvíos vendrán. Dice el versículo 5: pero oí que a los otros le dijo: síganlo, recorran la ciudad y maten sin piedad ni compasión. ¿Qué vamos a hacer tú y yo por nuestra ciudad? Nos vamos a quedar de brazos cruzados, nada más viendo que todo se cae, nada más viendo que todo se enferma, nada más viendo que todo se despedaza. O vamos a ponernos en la brecha por esta nación, o vamos a ponernos en la brecha por esta ciudad, o vamos a levantar nuestras manos, vamos a gemir, vamos a clamar por esta nación, vamos a pedir porque algo Dios haga, vamos a pedir que la oscuridad sea retrocedida, vamos a pedir que los tentáculos del infierno
gobierno sean quebrantados. Vamos a pedir que todo aquello que está atando nuestras generaciones sea quebrantado por el poder del Señor. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer? Vamos a quedarnos de espectadores, de televidentes, de noticias todo el tiempo. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos vivir en intercesión. Necesitamos construir en intercesión. Necesitamos sanar en intercesión, porque hay verdugos que han sido sueltos en medio de nuestros caminos, de nuestros ámbitos de convivencia. Hay verdugos que están siendo soltados y que están siendo utilizados por el mal para robar, para matar, para destruir, para llevarse el futuro de las generaciones, para romper con nuestros hijos el proceso que Dios tiene con ellos, los planes que Dios tiene con ellos. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 4, algo que es para nosotros vigente hoy. Dice: en primer lugar, dice Pablo, te ruego que ores por todos los seres humanos. ¿Sabes? Es una oración de intercesión por todos. Una oración de intercesión por todos. Y dice: pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que, y aquí viene la consecuencia de nuestra intercesión, los resultados de nuestra intercesión, lo que tú y yo construimos con nuestra intercesión. Dice: para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. No me diga usted que la oración no tiene poder. No me diga usted que la oración no es algo que edifica la sociedad. No me diga usted que no debemos orar. No me diga usted que la iglesia debe hacer otra cosa. ¿Sabes lo que la Biblia dice? ¿Quieres tener una vida en paz? ¿Quieres tener un país en paz? ¿Quieres tener una ciudad en paz? Tienes que doblar tus rodillas y ponerte a interceder, a clamar, a orar, a romper cadenas, porque la oración trae sanidad. Los justos estamos construyendo la ciudad. Los justos estamos edificando la ciudad para que podamos tener una vida, diga conmigo, pacífica, tranquila. ¿Cuántos quieren eso en nuestra ciudad? Tenemos que interceder, hermanos. Esa es nuestra contribución. Eso es todo lo que usted y yo podemos darle a este país, y es más que suficiente para cambiar. Pedro y Juan le dijeron a aquel lisiado: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó de un salto. La oración tiene poder. Lo que Dios te ha entregado tiene poder. No podemos dar otra cosa. Tenemos que dar intercesión a este país. Y dice el apóstol Pablo: para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Iglesia, tú y yo somos los justos de este país. Somos los justos de esta ciudad. Vamos a construir, vamos a edificar, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a gemir por nuestra nación, vamos a hacer lamentación por los actos detestables que se cometen en este país, en esta ciudad. Cosas que están en la oscuridad, que sean reveladas. Necesitamos una iglesia clamando para que las cosas que están en la oscuridad sean reveladas, sean sacadas a luz, sean puestas ahí, y que la justicia resplandezca en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son justos aquí en esta noche? Entonces, ¿cuándo es que el justo construye? Porque Proverbios me dice que con la bendición de los justos se construye una ciudad. ¿Cómo es eso que se construye una ciudad? Hemos dicho dos cosas: cuando el justo practica el arrepentimiento y cuando el justo vive en intercesión. Y quiero terminar con esto. La tercera respuesta es esta: cuando el justo habla bendición. Los justos edifican, construyen cuando hablan bendición. Voy a leer otra vez Proverbios 11, versículo 11 de manera completa. Dice la versión Dios habla hoy: con la bendición, diga conmigo bendición,
¿qué sucede? Se construye una ciudad. Ahora note lo siguiente. Pero dice, las palabras de los malvados la destruyen. Es decir, para la misma ciudad pueden haber dos escenarios. Un escenario de construcción y un escenario de destrucción. Y esos dos escenarios se construyen a partir de lo que se dice, a partir de lo que se confiesa, a partir de lo que se expresa. Y hoy en día tendríamos que decir que las palabras no solamente son las dichas, sino las escritas, las cantadas, las que están en diferentes formatos de difusión, en diferentes tipos de plataforma. Todo lo que nosotros compartimos y comunicamos, eso puede construir una ciudad o puede destruir una ciudad. Pero nosotros somos los justos del Señor. Y dice esta escritura que con la bendición de los justos se construye una ciudad. Entonces, ¿cómo es que un justo construye? Un justo construye cuando habla bendición. ¿Qué es bendición? Bendición, hermanos, es del hebreo barak, que se traduce como bendecir, desear el bien. Bendición es hacer o pronunciar santo, otorgar bondad, favor, proteger o guardar del mal. Cuando nosotros estamos bendiciendo algo, estamos protegiendo, guardando del mal eso. Estamos trayendo felicidad hacia eso, hacia esa persona, hacia esa circunstancia. Cuando nosotros hablamos bendición, estamos diciendo que queremos hablar bien de esa persona, de esa ciudad. Así que, ¿cuál es nuestra contribución entonces? Nuestra contribución tiene que ver con eso, con hablar, con bendecir, con desear el bien, con proteger, con hablar santo a lo que Dios nos ha entregado, con pronunciar bondad sobre lo que Dios nos ha entregado, con hablar el favor de Dios a lo que Dios nos ha entregado. Y sabe, nosotros no podemos permitir que las palabras de los malvados destruyan nuestra ciudad. Hay una generación de justos que tiene que levantar el volumen y hacer oír su voz de bendición sobre su ciudad. En el Antiguo Testamento hay una historia de un rey moabita llamado Balac, en apuros porque el pueblo de Israel venía avanzando desde Egipto y arrasando con todo lo que estaba ahí. En su angustia, aquel rey manda llamar a un profeta llamado Balán, el hombre que ustedes y yo conocemos del asna y todo eso, ¿verdad? Que le habló y todo el tema. Pues este hombre le propone a Balán que maldiga al pueblo de Israel. Y aquel hombre, en medio de una serie de acontecimientos, de propuestas, de dimes y diretes, entiende de parte de Dios que no puede hacer eso. Y Dios le ordena: no puedes hacer eso porque ellos son un pueblo bendito. Y entre saco de esa porción, Números 23, versículo 20, y eso es algo que quiero tomar para nosotros hoy. Esta palabra dice lo siguiente, y quiero leerla para ustedes. Vamos adelante, por favor. Dice: se me ha ordenado bendecir. Diga conmigo: se me ha ordenado bendecir. Se me ha ordenado bendecir. Y si Dios, mire usted, y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa, le dice Balán a Balac. Sabes, van a haber personas, van a haber circunstancias, van a haber personas que van a querer poner en tu boca palabras de maldición, que van a querer poner en tu boca palabras de descrédito, que van a querer poner en tu boca palabras que traigan rencor, que traigan angustia, que traigan malos pronósticos, palabras que traigan completo desorden y caos, quizás palabras de rencor, palabras que están conectadas no con la bendición de Dios, sino con maldición del corazón del hombre. Pero sabes,
puedes dejar influenciar de los que quieran que tú pongas en tu boca cualquier cosa. Dice la Escritura que a ti y a mí se nos ha ordenado bendecir. Y si eso es lo que Dios quiere que yo haga, entonces yo no puedo hacer otra cosa. Y hablaré bendición porque Dios quiere que yo hable bendición. Hablaré del favor de Dios porque Dios quiere que yo hable de su favor. Hablaré la felicidad de Dios para mis hijos, para mi casa, para mi familia. Hablaré el favor siendo en cada uno de los ámbitos donde yo voy. Hablaré de lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Hablaré que el Señor quiere el bien, que el Señor quiere la prosperidad, que el Señor quiere la bondad, que el Señor quiere el favor para nosotros. Se me ha ordenado bendecir, y a ti también. Esta noche se te dice, se te ha ordenado bendecir. No puedes hacer otra cosa. Jeremías, mira lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 9 al 10. Vamos adelante, por favor. ¿Están conmigo ahí arriba? Les pregunto a los muchachos de ahí arriba. Jeremías capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice: luego extendió la mano, el Señor la mano, y tocándome la boca. Diga usted conmigo, tocándome la boca. Dios toca nuestra boca. Le dijo: he puesto en tu boca mis palabras. ¿Cuántos han sido tocados por el Señor? Pregunto yo. ¿Cuántos justos hay aquí en esta noche? Pregunto yo. El Señor dice: he puesto en tu boca mis palabras. Y le dice: mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos. Eso es lo que Dios pone en nuestra boca. Una autoridad mientras nosotros hablamos, mientras nosotros confesamos, mientras nosotros declaramos algo. Hay autoridad sobre nuestra nación, sobre las cosas que están puestas a nuestro alcance para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Cuando tú hablas, hay cosas que son arrancadas, hay cosas que son desarraigadas, semillas que están puestas equivocadamente son quitadas en el nombre de Jesús. Cuando un creyente, cuando un justo habla, hay cosas que son arrancadas en el nombre de Jesús. Hay cosas que son demolidas, hay cosas en el mundo espiritual que son destruidas, hay gigantes que son derribados. Cuando tú hablas, y cuando tú hablas el bien de Dios, estás plantando, estás construyendo, estás haciendo que cosas de Dios avancen, estás haciendo que el reino de Dios sea puesto en tu entorno, estás trayendo el reino de Dios a la tierra, estás haciendo que Dios haga su voluntad, estás hablando el bien y la misericordia del Señor. Yo no sé si esta noche hay alguien que es justo, pero yo estoy aquí para decirte: se te ha ordenado bendecir esta ciudad, este país. Se te ha ordenado hablar bien, la misericordia y el gozo del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Por favor, póngase de pie, vamos a terminar. Levante sus manos, dígale: Señor, yo quiero ser de esa generación de justos, justos que construyen su ciudad. Y mientras estás ahí, hay un texto más que quiero compartir. Jeremías capítulo 29, versículo 7. Dice: procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. ¿Cuántos justos quieren construir sobre su ciudad? Levantamos nuestras manos delante del Señor y le decimos: Señor, aquí estamos esta noche. Queremos edificar, queremos construir, queremos hacer que nuestro entorno sea sanado. Queremos afectar, queremos realmente sanar nuestra tierra. Señor, escucha nuestra voz en esta noche. Escucha nuestra voz en esta noche. Mira nuestro corazón en esta noche, Señor. Decimos: vengo a ti
noche, vengo a ti, diciéndote: vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, y tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Y quiero humillarme, buscar tu rostro. Y hoy me arrepiento delante de ti. Señor, vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Escúchanos, Señor. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Ven, por favor, escucha hoy mi oración. A ti levanto mi clamor. Escucha nuestra voz, Señor. Escucha nuestro corazón. Nos humillamos. Hoy te buscamos, Señor. Hoy nos arrepentimos. Y vengo a humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Dígale: vengo a invocarte, vengo sin oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Ven con tu amor. Sana nuestra tierra. Límpianos. Sana nuestra tierra. Ven, por favor. Ven y todos, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Señor, hoy te pedimos por arrepentimiento. Hoy te pedimos que hombres y mujeres del pueblo, tierra adentro, hombres y mujeres de la ciudad, hombres y mujeres del estrato más bajo hasta el estrato más alto, se vuelvan a ti. Hoy oramos que la iglesia se vuelva a ti. Hoy oramos que la iglesia traiga convicción a sus vidas, que la iglesia confiese sus pecados, que el justo se vuelva a su mal camino. Hoy te pedimos, Señor, en esta noche que restituyamos, que enmendemos nuestras malas acciones, producto de lo que tú estás haciendo en nuestros corazones, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que cambies el corazón, que rompas el corazón duro y que nos hagas otra vez corazones
blandos de carne, moldeables. Gracias, Señor, porque si tu pueblo se humilla, gracias porque si tu pueblo ora, gracias porque si tu pueblo te busca y se arrepiente, Señor, gracias porque el país podrá ser sanado, será restaurado. Gracias porque tú nos oyes desde el cielo. Señor, gracias porque tú abres otra vez los cielos y mandas la lluvia. Gracias porque tú puedes otra vez hacer que venga el agua sobre nuestras fuentes, que caiga una vez más ríos en abundancia, ríos abundantes de agua sobre nuestros campos y ciudades. Señor, si tan solo tu pueblo se arrepiente, si tan solo el justo se arrepiente, oh Señor, oramos que el justo construye, el justo construye, el justo edifica con arrepentimiento. Hoy oramos, Señor, en esta noche. Hoy oro por una iglesia de rodillas. Oro por una iglesia en intercesión. Una iglesia que, movida por el amor, la misericordia, Señor, vaya sobre sus rodillas y giman y hagan lamentación por los actos detestables que se cometen en ciudades y en la nación entera. Oro para que cada verdugo, cada arma destructora sea quitada, cada sentencia en nuestra contra sea quitada en el nombre de Jesús, producto de la intercesión de tu pueblo. Señor, que cada oración haga que nuestra vida se vuelva una vida pacífica, tranquila, ordenada, una vida que traiga salvación, que todos conozcan tu verdad, tu camino, Señor. Oro que en esta noche nos levantemos para hablar el bien, nos levantemos para confesar el bien. Tú has puesto tu palabra en nuestras bocas, Señor, y queremos que esas voces sean alzadas para bendecir, que esas voces sean alzadas para sanar, esas voces sean alzadas para construir, para plantar cosas buenas y arrancar toda semilla equivocada, arrancar toda raíz equivocada, derribar todo aquello que está interpuesto entre tus propósitos y lo que quieres hacer en nuestra nación. En el nombre de Jesús, hoy, así como recibió aquella ordenanza aquel hombre en Números, hoy hablo que esa ordenanza es para nosotros también. Se nos ha ordenado bendecir, y si eso es lo que tú quieres, Señor, no haremos otra cosa más que bendecir. Hoy rogamos por la paz de nuestra ciudad, hoy rogamos por la bendición de nuestra ciudad, porque si nuestra ciudad tiene paz, también nosotros estaremos en paz. Señor, bendecimos Honduras, bendecimos sus tierras, bendecimos sus campos, bendecimos sus costas, bendecimos sus montañas, bendecimos su economía, bendecimos su política, bendecimos su empresa, bendecimos, Señor, el hombre, el artesano, el campesino. Hoy bendecimos, Señor, todo lo que está pasando a lo ancho y largo del país. Bendecimos y declaramos que esta ciudad, este país, Señor, está bajo tu mano, y que por la bendición de los justos esta nación se construirá. Por la bendición de los justos esta sociedad se construirá una vez más. Por la bendición de los justos, de la generación de los justos que te ama, Señor, por su arrepentimiento, por su intercesión, por sus bocas hablando el bien, algo habrá de suceder, algo hermoso viene, algo grande viene para este país. Así lo creemos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Iglesia, Dios te bendiga. Ve a la semana a tu trabajo a bendecir, a interceder y a pedir perdón por cada cosa que el Señor te diga. Adelante, estamos para construir.